Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. MAP OEA, Marco Rivadeneira, un defensor de la vida y la tierra. OEA conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Secretario General de la OEA recibió las cartas credenciales del nuevo representante permanente de Haití. SIM, coronavirus, una pandemia mundial que afecta diferenciadamente a las mujeres. Convocatoria para postularse al intercambio para la competitividad de las Américas en Colorado. OEA presentó logros y desafíos en la seguridad de las Américas. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA, MAP OEA, reitera su llamado a las autoridades para adelantar una investigación exhaustiva que permita dar con los responsables de esta grave y lamentable afectación. Desde que la misión abrió su oficina en Puerto Asís hace más de 10 años, conoció de cerca a Marco y su historia. En ese entonces ya era un líder consumado, vocero departamental del Proceso Nacional de Garantías, delegado de una plataforma de derechos humanos y vocero nacional del Coordinador Nacional Agrario, una asociación que agrupa a miles de familias campesinas de la región, entre otras organizaciones. Para quienes habitaban el corredor Puerto Vega-Teteyé, punto estratégico del Putumayo, Marco encarnaba el alma de su lucha. Siempre le apostó al diálogo y a la transformación productiva de los territorios afectados por la presencia de grupos armados ilegales y cultivos ilícitos. Primero, al lado de las miles de familias cocaleras, acompañó las movilizaciones contra la erradicación forzada a mediados de 2000. Luego, en tiempos del acuerdo de paz, contribuyó al diálogo entre su comunidad y la institucionalidad para transformar de forma pacífica y concertada el territorio. Este espacio, gestionado por Rivadeneira, le permitió al gobierno conocer de primera mano las necesidades de más de 7 veredas de Puerto Asís, que históricamente encontraron en el cultivo de hoja de coca la única salida a la difícil situación económica. En medio de esta apuesta pacífica, a Marco Rivadeneira le encontró la violencia. La misión reitera su condena y rechazo al asesinato que no solo atenta contra la vida del querido líder, sino contra el tejido de una comunidad que le apuesta a la construcción de paz. También reitera su llamado a las autoridades para adelantar una investigación oportuna y exhaustiva que permita dar con los responsables de esta grave y lamentable crimen. Asimismo, extiende su profunda solidaridad a la familia, amigos y comunidad de Marco y a quienes, como la misión, tuvimos el inmenso privilegio de conocerlo. En el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, conmemorado el 21 de marzo, la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA expresó que se compromete a seguir la lucha contra el racismo y señaló que la comprensión mutua es la clave para asegurar que cada persona, a pesar de su raza, sea tratada con dignidad y respeto. También dio información sobre la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas conexas de intolerancia, la cual considera que la dignidad es inherente a toda persona humana y la igualdad entre los seres humanos son principios básicos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. La Convención también reafirma el compromiso determinado de los Estados miembros de la OEA con la erradicación total e incondicional del racismo, la discriminación racial y de toda forma de intolerancia, y la convicción de que tales actitudes discriminatorias representan la negación de los valores universales como los derechos inalienables e inviolables de la persona humana y de los propósitos y principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Social de las Américas, la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, y reconoce la obligación de adoptar medidas en el ámbito nacional y regional para fomentar y estimular el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos y grupos sometidos a su jurisdicción, sin distinción alguna por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico. Los Estados miembros están convencidos de que los principios de la igualdad y de la no discriminación entre los seres humanos son conceptos democráticos dinámicos que propician el fomento de la igualdad jurídica efectiva y presuponen el deber del Estado de adoptar medidas especiales en favor de los derechos de los individuos o grupos que son víctimas de la discriminación racial en cualquier esfera de actividad, sea privada o pública, a fin de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades y combatir la discriminación racial en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales, y son conscientes de que el fenómeno del racismo exhibe una capacidad dinámica de renovación que le permite asumir nuevas formas de difusión y expresión política, social, cultural y lingüística.
tienen en cuenta que las víctimas del racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia en las Américas son, entre otros, los afrodescendientes, los pueblos indígenas, así como otros grupos y minorías raciales, étnicas o que por su linaje u origen nacional o étnico son afectados por tales manifestaciones. Están convencidos de que ciertas personas y grupos pueden vivir formas múltiples o agravadas de racismo, discriminación e intolerancia, motivadas por una combinación de factores como la raza, el color, el linaje, el origen nacional o étnico u otros reconocidos en instrumentos internacionales. Tienen en cuenta que la sociedad pluralista y democrática debe respetar la raza, el color, el linaje o el origen nacional o étnico de toda persona que pertenezca o no a una minoría y crear condiciones apropiadas que le permitan expresar, preservar y desarrollar su identidad. Consideran que es preciso tener en cuenta la experiencia individual y colectiva de la discriminación para combatir la exclusión y marginación por motivos de raza, grupo étnico o nacionalidad, así como para proteger el plan de vida de los individuos y comunidades en riesgo de ser segregados y marginados. Están alarmados por el aumento de los delitos de odio cometidos por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico. Subrayan el papel fundamental de la educación en el fomento del respeto a los derechos humanos, de la igualdad, de la no discriminación y de la tolerancia, y tienen presente que aunque el combate al racismo y la discriminación racial haya sido priorizado en un instrumento internacional anterior, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965, es esencial que los derechos en ella consagrados sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos a fin de consolidar en las Américas el contenido democrático de los principios de la igualdad jurídica y de la no discriminación. Los Estados miembros acuerdan que la discriminación racial es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia en cualquier ámbito público o privado que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados partes. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió las cartas credenciales del nuevo representante permanente de Haití, el embajador León Charles, cuyo país es un socio clave para la ejecución de los 4 pilares de la organización: desarrollo, democracia, derechos humanos y seguridad. La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, Alejandra Mora Mora, escribió el artículo Coronavirus, una pandemia mundial que afecta diferenciadamente a las mujeres, en el cual se expresa que la Organización Mundial de la Salud ha declarado al coronavirus como una pandemia mundial. Este virus ha cambiado profundamente la salud, la economía, las dinámicas y las formas de convivencia tanto en la esfera laboral como en lo familiar. No obstante, una vez más, los impactos diferenciados en la vida de las mujeres se han abordado muy poco, sobre todo en lo que se refiere a la distribución del dinero, de los tiempos y el derecho de vivir libres de violencia. Según Naciones Unidas, 87.000 mujeres fueron asesinadas intencionalmente en el año 2017 a nivel mundial y de esta cifra, más de 50.000 fueron asesinadas por sus parejas, exparejas o algún miembro de su familia. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud señala que el 30% de las mujeres en todo el continente americano ha sufrido violencia física o sexual de su compañero sentimental y que el 38% de las mujeres son asesinadas por su pareja o expareja. Además, la OIT señala que el 78,4% de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres que asumen las responsabilidades financieras y de cuidado de niñas, niños y personas adultas enfermas o con discapacidad y que realizan el grueso del trabajo de cuidados no remunerados en todo el mundo, dedicándole 3,2 veces más tiempo que los hombres. En tiempos de COVID-19, del trabajo en la casa, del aumento de los tiempos de convivencia y de incertidumbre y miedos, ¿qué pasa con las mujeres víctimas de violencia que deben enfrentarse a quienes le agreden a tiempo completo? ¿Cómo garantizamos la seguridad de las mujeres y niñas en tiempos de cuarentena y aislamiento domiciliario? ¿Qué impactos tendrá para las mujeres víctimas de violencia estar confinadas en la casa cuando es el lugar más peligroso para las víctimas de violencia? Adicionalmente, ¿pueden las mujeres conciliar el teletrabajo con el cuidado? ¿Qué pasa con la economía informal cuando un alto número de mujeres están ubicadas en el sector de servicios o en la economía del cuidado y ganan por cada trabajo que hacen? ¿Qué pasa con las que deben desempeñar en paralelo el trabajo productivo y reproductivo? ¿Cómo incorporar a los hombres en la corresponsabilidad del cuidado?, señala Alejandra Mora Mora. Y agregó que se requiere colaborar con los estados y con la comunidad para que se hagan estas preguntas y sean capaces de hacer visibles las situaciones particulares de las mujeres, que posibilitan servicios de atención y protección esenciales para las víctimas de violencia, de evaluación de riesgo de muerte de mujeres y garanticen su derecho a la integridad y a la vida, así como a la
información accesible a mujeres víctimas de violencia. También dijo que se deben tomar medidas para minimizar el impacto económico de las mujeres en la informalidad, sobre todo cuando son jefas de familias monoparentales y dejan de percibir ingresos y o deben dedicarse al cuidado de sus hijos por el cierre de los centros educativos. También sobre la distribución educativa del trabajo doméstico y del cuidado de los niños y de las políticas para que los hombres aporten al trabajo del cuidado de educación virtual de sus hijos y responsabilidades del hogar de manera igualitaria. Y menciona que es indispensable escuchar a las mujeres con menos voz, las que están en situación de calle, privadas de libertad, en albergues o en extrema pobreza, que sufren exacerbadamente por ser mujer y cuya pregunta debe iniciar sobre el mínimo referido al acceso a las medidas de higiene como agua potable y jabón para enfrentar su autocuidado y el cuidado colectivo. Tenemos el desafío hoy de mirar a las personas menos privilegiadas, sus necesidades y especificidades, para que las acciones y políticas que se diseñen no profundicen la precariedad de sus condiciones de vida. Este virus impone nuevos desafíos que deben leerse en clave de derechos humanos y con enfoque de género en clave de la agenda de las mujeres que hemos venido liderando y en la línea que se han demandado en espacios multitudinarios de liderazgos colectivos y globalizados en ocasión del Día Internacional de la Mujer. Hoy debemos hacer visibles a esas mujeres y propiciar el paso de las palabras a los hechos, concluyó la secretaria ejecutiva de la CIM. El miércoles 25 de marzo cierra la convocatoria para postularse al intercambio para la competitividad de las Américas en Colorado, en donde 50 líderes en innovación y desarrollo económico serán seleccionados para participar en el próximo intercambio para la competitividad de las Américas que tendrá lugar del 17 al 22 de mayo de 2020 en Colorado, Estados Unidos. Los candidatos son tomadores de decisiones de los sectores público, privado y académico que estén liderando proyectos e iniciativas en desarrollo económico, innovación y emprendimiento. Los seleccionados tendrán acceso VIP a destacados centros y proyectos de desarrollo económico en Colorado y la posibilidad de explorar alianzas estratégicas con actores regionales y globales. El programa de competitividad de las Américas en Colorado es convocado por la OEA como Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Competitividad y el Gobierno de los Estados Unidos. Con un enfoque multidimensional desde la OEA, la secretaria Farah Urrutia de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA presentó en la Casa de América en Madrid, España, los logros y desafíos en la seguridad de las Américas para la próxima década. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.